Saludos mi gente, bienvenidos a otro episodio de Radio Independencia, un podcast de política, derecho y todo lo que se nos ocurra desde el independentismo boricua. En el programa de hoy, Adrián y yo conversamos sobre la Federación Universitaria Pro Independencia, mejor conocida como la FUPI, con José Tato Rivera Santana. Suscríbete a Radio Independencia en tu podcatcher favorito y YouTube, y síguenos en nuestras redes sociales para mantenerte al día sobre lo que pasa en Puerto Rico. Que lo disfruten. Saludos mi gente, bienvenidos a otro episodio de Radio Independencia. Como siempre con ustedes, Andrés González Verdecía y mi compañera Adriana Gutiérrez Colón. Saludos a todo el mundo. Volvemos más o menos a la normalidad. Hemos tenido ya 3 episodios navideños. Hemos estado... Sí, la hemos cogido medio larga las navidades. Sí, Digo, todavía quedan las octavitas y eso aquí. Falta. Las fiestas de la calle. Sí. Pero hay que bajar a la bebelata porque papi me dice, pero ¿y qué es eso de estar bebiendo en programas y cosas? Ya se acabó. Hay que cogerlo más en serio. Volvemos a la seriedad. Así que cero palabras soeces, cero alcohol. Le dejamos esto un programa serio. Volvemos a los asuntos, ¿verdad?, que nos aquean en nuestro país. Se acabaron las navidades ya. Casi. Pero en el programa de hoy vamos a estar hablando, como seguramente vieron del título de este programa, de lo que yo creo que sin mucha duda es la organización estudiantil más importante que ha tenido Puerto Rico. Yo diría política o de otra índole a nivel universitario, pero veremos. Nos referimos, por supuesto, a la Federación Universitaria Pro Independencia, que se conoce mejor popularmente como la famosa FUPI. Y para ello está con nosotros un expresidente de esa organización, José Tato Rivera Santana. Pero antes de eso queremos hacer varios anuncios. Sí. Yo creo que, vamos en orden cronológico un poco. El primero, ¿verdad? Los invitamos a todos y a todas a que participen el próximo miércoles 16 de enero a las 7 de la mañana. Vamos a estar allá frente al Tribunal Federal en La Chardón. Una marcha en contra del acuerdo que se realizó con Cofina hace poco y que discutimos aquí Andrés y yo con el doctor Edwin Irizarry Mora. No recuerdo cuál fue el número del episodio, pero búsquenlo y lo van a encontrar si quieren entender de qué se trata este problema, este asunto. Y vamos a estar allí a las 7 de la mañana, recuerden, el próximo miércoles 16 de enero. Hay ojalá que vaya mucha gente, hay muchas organizaciones convocando, el Partido Independentista Puertorriqueño convocó, también otras organizaciones de auditoría allá y muchas otras organizaciones que esperemos que hagan Madrugando a los buitres. Así se llama, muy importante. Así es. Además, el viernes, por ahora, ¿verdad? Si los planes no cambian, el viernes 18 de enero vamos a estar grabando un Facebook Live en las fiestas de la calle San Sebastián. Así que quizás ahí hacemos un paréntesis a lo que acabamos de excusarnos de la bebelata. De cero bebelata. No sabemos qué vaya a pasar, pero vamos a tratar de hacer un Facebook Live probablemente en la tarde, después de las 6 de la tarde. Sí, todo y sale va a ser un programa. La idea es hacer un programa, no un Facebook Live de unos minutos. Facebook Live de un programa en vivo. Eso es así que esos son los planes. Veremos si no se complica demasiado la cosa y si no... Vamos a ver. Si el ruido y el revolú no lo permite. Si todo sale como se supone, pues vamos a estar haciendo. Si no, pues nos comunicamos y nos excusamos. Además, pues lo de siempre, le invitamos a que sigan apoyando nuestro proyecto. Le agradecemos a la gente que lo ha hecho y a todo el mundo que nos apoya de distintas formas, escuchándonos, compartiéndonos, convirtiéndose en patrocinadores, donando dinero, lo que sea que puedan hacer. Todas las formas de apoyo son súper agradecidas por nosotros, estamos muy agradecidos y muy complacidos. Pero, pues que sepan que pueden entrar a radioindependencia.net y ahí pueden donar, pueden convertirse en patrocinadores, pueden comprar en la tiendita o lo que sea. Así que los invitamos a todos y a todas a que sigan apoyando el proyecto. Nítido, ¿vamos allá? Vamos allá. Ya no vamos a hacer más esperar a nuestro invitado, ya lo presentamos a Tato. Tato Rivera Santana es un planificador, eso es como lo suelen, yo creo que introducir, presentar en muchos programas. Es un activista ambiental, por muchos años ha sido colaborador con Claridad, miembro del Movimiento Independentista Nacional Ostosiano, fue candidato a la legislatura por el Movimiento Unión Soberanista en 2012, también trabajó en el municipio de San Juan durante el cuatrienio anterior y, como adelantamos, y la razón principal por la que lo tenemos aquí, fue presidente de la Federación Universitaria Pro Independencia. Ya para el 80 al 82, me aclarará. Así 1982. Muchas gracias por estar con nosotros. 80 al 82, tienes razón. Muchas gracias por estar con nosotros. No, gracias por la invitación y quiero felicitarlo por el programa. Lo veo. No los he visto todos. Los tengo en agenda a ver el resto de los programas, pero es un instrumento y una iniciativa bien bonita y buenísima, que hace falta. Te lo agradezco mucho y también era una de las personas que tenía en mente desde hace un tiempo porque, ¿verdad? Has hecho muchas cosas en la política de distintos foros y es bueno entablar esta conversación y aprender de quienes han estado en la política de distintas formas
Y este episodio, y es verdad que lo digo a cada rato, pero yo quería hablar de la FUPI, era uno de los temas que tenía desde hace tiempo porque... Es cierto. Porque nosotros... Soy testigo. Y cuando pasamos... Es hasta medio chistoso porque cuando uno entra a la UPI, yo entré bachillerato 2004-2008, después Derecho, y en la universidad ya aquí hay distintas organizaciones, a lo mejor en la UPI, la FUPI no es la que lleva la voz cantante, pero para el resto del Puerto Rico... Todos los que de alguna forma militamos eran fupistas. Sí. Probablemente a mí me lo llegaron a decir también, quizás hasta cuando yo todavía no sabía que era la FUPI y estaba en la universidad, quizás fupista y uno, pero vamos a hablar por qué ha pasado y de dónde vienen las connotaciones que se le da a, ¿verdad? Cuando te llaman fupista. Pues nítido. Tato, tengo aquí, la organización se creó en 1956. ¿En qué contexto se crea la FUPI? Pues en 1956, a nivel nacional del país, había una realidad de un poco de desmovilización del movimiento independentista. Fueron los años duros, luego de la Revolución del 50, la persecución, la represión, el encarcelamiento de decenas y centenares de independentistas. Y el efecto de la represión naturalmente produjo cierto debilitamiento en las organizaciones independentistas, y la FUPI surge en ese contexto nacional, por un lado. En el contexto de la Universidad de Puerto Rico también había pasado por un periodo luego de la huelga del 1948 en el que fueron ilegalizados los consejos de estudiantes, también fueron expulsados los principales líderes y los militantes de la huelga del 1948, y las organizaciones estaban también en una situación de debilidad. Así que esos dos elementos son importantísimos para entender lo que fue la trayectoria desde sus inicios de la FUPI y cómo la organización fue evolucionando. Más adelante también hay unos eventos importantes a nivel internacional que también tienen su influencia en la Federación de Universitarios por Independencia. Pero ciertamente en ese ambiente que había en la universidad, la FUPI tiene que enfrentar, y esa generación que fundó la FUPI. ¿Quiénes? ¿Pueden mencionar algunos de ellos? Sí, por supuesto. Jaime Luciano fue el primer presidente de la FUPI, pero habían unos compañeros y compañeras muy destacados. Hay que mencionar que uno de los fundadores de la FUPI fue Hugo Marginat, uno de los poetas más importantes que hemos tenido, y que murió muy joven. Apenas había cumplido, o no había cumplido los 24 años. Y Hugo Marginat está reconocido como uno de nuestros principales poetas. Lamentablemente no tiene el reconocimiento en términos del conocimiento popular en Puerto Rico sobre este importante poeta nuestro, pero estuvo en la fundación de la FUPI. Habían otros que todavía los tenemos con nosotros, como Luis Escribano, que fue fundador de la FUPI, Norman Pietri fue fundador de la FUPI, y que luego tuvieron una serie de participación destacada en la lucha por la independencia de Puerto Rico, en otras organizaciones, de hecho en varias organizaciones. Y además tuvo la FUPI también el respaldo de personas de una estatura intelectual extraordinaria, como Francisco Manríquez Cabrera, que es uno de nuestros intelectuales también que muy poco conocido, pero que fue y ha sido importante en todo lo que es el mundo de las letras en Puerto Rico. De modo que los fundadores, las personas que ayudaron y un poco apadrinaron el desarrollo de la FUPI, tuvieron ese calibre, y eso se reflejó en el desarrollo de la organización. En el contexto universitario, además, es importante destacar que la vida en la universidad, principalmente en el recinto de Río Piedra, que es donde surge la FUPI, estaba dominada por las fraternidades en ese momento. Así que la tarea que enfrentó esa generación fue no solo nuevamente reactivar el movimiento estudiantil y sobre todo desde el punto de vista político, la iniciativa de los estudiantes independentistas, sino que también tuvo que enfrentar unos procesos de diversionismo político, ideológico, que estaban más o menos apadrinados por estas fraternidades que dominaron la vida universitaria. Ya, qué cosa, no es algo
Digo, a lo mejor me equivoco, quizás también uno bregando con los círculos de izquierda y demás durante su año universitario, pero yo no veo no pienso aquí en las universidades aquí como algo dominado por ese tipo de organización, más como uno piensa en los gringos, que rápido hay una, pero quizás no sé. Y fue resultado de las políticas de represión que hubo en la universidad, que las dirigió Jaime Benítez como principal funcionario universitario. Y que produjo no solo la expulsión de una generación de líderes estudiantiles y de militantes estudiantiles en la universidad, sino que le abrió el espacio a que entonces ese tipo de actividad fuera la que dominara el ambiente universitario. Incluso siempre se refiere a ese periodo, en la historia del movimiento estudiantil se refiere a ese periodo del 56 hasta principios del 65, como el periodo en el que Jaime Benítez trató de imponer la política de la casa de estudio. Que la universidad era una casa de estudio, no una universidad, de hecho. Era un poco establecer que a la universidad solo se iba a estar en un pupitre, a sentarse, a leer y a escuchar lo que dijera el profesor. Pero nada de vida universitaria, de actividad universitaria, que es precisamente lo que le da, luchar. Y es lo que le da. Le cambió el significado de universidad. Y es lo que le da el sentido a la universidad. Y se fundó en el recinto de Río Piedras, pero ¿tiene presencia en otros recintos o llegó a tenerla? Sí, la FUPI llegó a tener capítulos en todos los recintos y colegios de la Universidad de Puerto Rico. En ese momento también la universidad no tenía el sistema tan grande, ¿no? Tan complejo como tuvo después. No estaban los colegios regionales, que luego a mediados del 60 que se empiezan a establecer los colegios regionales, sí estaba el colegio de Mayagüez. Y eventualmente entonces la FUPI logra organizarse en todos los recintos y colegios del sistema público. Para la gente, ¿verdad?, que no conoce más allá de lo que se habla superficialmente sobre esta organización, ¿cuál es la estructura organizativa de la FUPI? Bueno, la FUPI tenía una estructura organizativa relativamente sencilla, ¿no? Tenía los capítulos, le llamábamos capítulos, a los organismos de la FUPI en cada uno de los recintos y en cada uno de los colegios. Cuando la FUPI tuvo su momento de mayor crecimiento, tenía dentro de cada recinto y colegio más de un capítulo. Por ejemplo, en Río Piedra. Wow. En Río Piedra tenía el capítulo de la FUPI, lo componían o lo constituían el capítulo de humanidades, el de sociales, el de generales, el de farmacias, ¿Y que era más o menos para el qué de año? naturales, mejor dicho. Bueno, ¿para qué año tú dirías que fue ese apogeo? Quizás estamos adelantando un poco, pero ¿a qué año tú te refieres cuando a principios del 70, la FUPI logra un gran crecimiento organizativo. Es interesante porque es luego del 11 de marzo, que es en el 1971, claro, que es el evento donde la fuerza de choque y la policía entra al recinto disparando como había entrado en años anteriores. Se da una confrontación, ahí cae el jefe de la fuerza de choque, Juan Virino Mercado, cae un oficial de la policía universitaria, un cadete del ROTC. Y luego del 11 de marzo, a pesar de la gran cantidad de estudiantes que fueron suspendidos y expulsados, la FUPI se fortaleció. Y entonces se expandió a todos los recintos y colegios. Y entonces, como decían, en algunos recintos tenía más de un capítulo. Casi uno por cada facultad. ¿Y es un presidente de todos los capítulos o había un presidente? También evolucionó. Al principio cada capítulo tenía su presidente, luego se creó una presidencia a nivel nacional. Okay. Y unos organismos a nivel nacional que integraban a los representantes de cada capítulo. Además, la FUPI se organizó en universidades privadas. En la Interamericana en San Germán tenía un capítulo, igual en la Católica de Ponce, y en las distintas dependencias de estas universidades también. En Atorrey había un capítulo de la FUPI, en la Interamericana de Atorrey, más había uno en San Germán. Nos estabas hablando ahorita, nos mencionaste de la intervención policíaca que hubo en la época de los 70, no tan solo en la época de los 70, pero que se vivió bastante fuerte, fue bastante intenso. ¿Qué rol jugó la FUPI en contra de la guerra de Vietnam, la militarización, el ROTC, para que lo sacaran de la universidad? ¿Qué rol jugó la FUPI ahí? Jugó un papel importantísimo, y yo diría que principal en ese proceso. Es importante también señalar que luego de su fundación en el 56,
En el 59 ocurre la victoria de la Revolución Cubana. Y la FUPI, por sus vínculos internacionales, que es otro tema importantísimo que la FUPI desarrolla, que es el trabajo internacional de solidaridad con la independencia de Puerto Rico. Por esos vínculos tenía también una fuerte relación con lo que fue el movimiento 26 de julio y luego las organizaciones revolucionarias en Cuba que logran adquirir el poder mediante la Revolución de 1959. Y eso también fue un evento que tuvo su influencia no solo en Puerto Rico, sino a nivel de todo el continente latinoamericano y a nivel internacional. Y luego durante la década del 60 es que se empieza a recrudecer la agresión al pueblo vietnamita. En el 1964 ya Estados Unidos tiene una intervención muy abierta en la guerra de Vietnam, y como a nosotros se nos impuso el servicio militar obligatorio, se desarrolla una campaña en Puerto Rico contra el servicio militar obligatorio. Y parte de esa campaña incluyó entonces a nivel de la universidad que la FUPI desarrollara una campaña no solo llamando a los jóvenes que no se inscribieran en el servicio militar obligatorio, sino llamando a sacar el ROTC de la Universidad de Puerto Rico, no solo como un reclamo de político nacional nuestro como puertorriqueño, que no debemos admitir una institución militar como era el ROTC, lo sigue siendo porque todavía está cerquita, o como cerquita, quiera, depende. pero está fuera de recinto. Sino también entonces como una expresión de solidaridad con el pueblo vietnamita que estaba ya enfrentando de forma abierta a la agresión de Estados Unidos, que luego, como todos sabemos por la historia, adquirió unos niveles de agresión inéditos, de masacre de cientos de miles de vietnamitas, y que se convirtió en un hecho a nivel internacional casi de preponderancia en cuanto a los eventos internacionales. Así que ese proceso en el que la FUPI desarrolla su campaña en la universidad contra el servicio militar obligatorio y contra la presencia del ROTC en el recinto, llevó a que se generara una gran movilización. Y el estudiantado universitario y los sectores universitarios en general se unieron a esa campaña. Y quizás la FUPI, ¿atrevería a decir que era la organización estudiantil que llevaba la voz cantante en esta lucha? Sí, sin duda alguna. Sin duda, la FUPI era la principal organización en ese proceso, y de hecho fueron sus dirigentes los principales objetos de la represión de parte del Estado y de la policía y del gobierno de Puerto Rico y del de Estados Unidos. Y en ese proceso de lucha, pues la FUPI básicamente se convirtió en la organización que políticamente dirigía el proceso de lucha universitaria. Así que ese proceso de convertir y traducir a la universidad lo que son reclamos de nuestro pueblo como país, como pueblo con sus propios intereses nacionales, le dio a la FUPI también un carácter importantísimo en la vida universitaria. Que es importante también destacar, la FUPI tenía además una agenda de lucha universitaria, estrictamente universitaria, y la combinaba, la lucha de reivindicaciones y reclamos universitarios con la lucha nacional. Los consejos de estudiantes existen hoy por la campaña que desarrolló la FUPI para que se restablecieran, porque fueron ilegalizados. Y luego de que se logró que se incluyera nuevamente en la ley universitaria, creo que fue en el 1966 que se aprueba una ley universitaria que reincorpora nuevamente a los consejos de estudiantes, los reincorporaron con unas restricciones tan y tan grandes que era bien difícil elegirlo. Había que recoger al principio más del 60% en las votaciones para que pudieran constituirse los consejos. Entonces, eso fue otra lucha para que se bajara de ese 60% al 50%. Y aún así, era difícil recoger el 50% de la matrícula universitaria votando en los consejos, hasta que se bajó al 33%, que creo que es como está hoy en día. Y Tato, tú mencionas, ahora cuando estábamos hablando de la lucha por sacar el ROTC, que es el Reserve Officers Training Corps, pues cuando estaba hablando de eso, hay imágenes, si no me equivoco, todavía hay imágenes de el ROTC o sectores de la universidad en fuego en medio de las revueltas, o me equivoco, esas imágenes que
Porque hay mucho... Bueno, por la cara que pones, me imagino que no. Pero yo sé que como parte de las de los encontronazos que hubo, ¿no? Y no sé si es particularmente de la huelga del 81, donde tenemos algunas de las imágenes más vivas de la policía adentro dando macanazos, y pensé que era en esa lucha de sacar a la ROTC que se estaba el fuego. Pero por lo que veo parece hubo... cuando te refieres fuego, armas de fuego... No, fuego literal. ¿Cuándo fue que...? No, esas imágenes de fuego durante la lucha contra el ROTC. Claro, ok. Sí, eso fue en ese periodo. En el 71 hubo ese tipo de situación, igual en el 70. En el 70 asesinan a Antonio Martínez. Ahí va también. Y fue como resultado también de una situación en la que la policía entra al recinto a disparar, a macanear a los estudiantes. Y los estudiantes se desplazan hacia Río Piedra. De hecho, es en Río Piedra donde asesinan a Antonio Martínez, en el hospedaje donde ella se estaba hospedando. Y eso generó una gran conmoción, no solo a nivel de los sectores universitarios, sino en el país. Sí, porque ya era como contra, ya hasta aquí. Desde hace tiempo, pero ya. El asesino de Antonio todavía no ha sido identificado abiertamente y que haya sido procesado. Y luego del 1970, eso fue el 4 de marzo de 1970, el 11 de marzo también, se da otra situación donde la policía entra a agredir a los estudiantes que estaban ya expresando sus manifestaciones y su rechazo al ROTC. Y luego también de unos procesos que se habían dado dentro de la universidad donde la mayoría del estudiantado a través de votación se había opuesto a la presencia del ROTC. Así que no solo el estudiantado, la FUPI y las demás organizaciones reclamaron la salida del ROTC con sus manifestaciones y sus expresiones y desde el punto de vista de sus argumentos políticos, sino que además se llevó a la consideración del estudiantado y el estudiantado votó en contra de la presencia del ROTC en un referéndum que se celebró con todas las de la ley. Y sobre ese asunto, me acuerdo de en el 2010, nosotros, por supuesto, habíamos leído del referéndum y a veces jugábamos el estudiantado, ¿verdad? Con la idea de hacer ese tipo de referéndum cuando fuera conveniente, ¿verdad? O a medir las fuerzas. Y recuerdo que un poco había esta idea, una vez han transcurrido mucho tiempo y la gente ciertamente está cansada y siempre pesa, ¿verdad? El tiempo muchas veces en los procesos huelgarios suele ir en contra porque es difícil. Pues recuerdo que en un momento la administración en 2010 quería empujar un referéndum. Bien, ¿sabes? Ponle 40, 50 días después. Y había diferencia en el estudiantado y demás. Y ellos empujan un referéndum institucional, una cosa medio rara. Y era algo así como huelga, ¿sí o no? Pues, ¿qué pasó? La huelga continuó, siguió y no salían los resultados. Y eso se llevó a cabo porque lo hicieron por internet y no salían los resultados, Y yo siempre pensé, oiga, qué raro. Entonces siguió la huelga, pasó un montón de tiempo, muchos encontronazos, mucha adversidad. Y yo recuerdo que en algún momento, previo a una asamblea nacional segunda para definir esto, ahí ellos sueltan los resultados de ellos, a los que el estudiantado llamó a boicotear. Y en ese momento particular, después de todo el tiempo, la cosa estaba como 50-50. O sea, que yo siempre he pensado que si esos, ¿verdad? De haberse realizado, de haberse publicado esos resultados en el momento cuando se hicieron, en el apoyo huelgario, por lo menos allá en el 2010, tenía que ser abrumador, porque si no lo hubieran tirado. Nada, un pequeño paréntesis. En el 81 también lo hicimos. En la huelga del 81 también se hizo un referéndum y el estudiantado ganó el referéndum. Antes de entrar ahí, ¿qué pasó en el 81? ¿Cómo llegaste a la presidencia de la FUPI? Bueno, en el 1979 empieza un proceso en la FUPI para sustituir a compañeros que llevaban ya varios años. ¿Y tú estabas en bachillerato o maestría? Bueno, mi caso un poquito particular. Yo entré a la universidad en el 1973 y entré al colegio de Humacao. Y me votaron en 1975 por una huelga que hicimos en Humacao. Entonces, de hecho, para los que son abogados, o los que estudian, no tienen que ser abogados, los que estudian Derecho, en ese caso la universidad, por sus procesos burocráticos, se tardó en tomar la decisión final sobre la expulsión, sobre mi suspensión. Era suspensión. Y en el proceso yo me trasladé a Río Piedra. Yo terminé mis 2 años en el 75 en Humacao y me trasladé a Río Piedra. Cuando estoy en Río Piedra, baja la decisión del Comité de Disciplina de Humacao y me suspende por 2 años. Y mis abogados apelan a primera instancia y en primera instancia el tribunal resolvió que no me podían aplicar una suspensión en Río Piedra por unos hechos que ocurrieron en Humacao y que la ineficiencia de la administración no podía conllevar que me penalizaran a mí, mi derecho a estudiar.
que me tenían que suspender en Humacao. Entonces la universidad apeló al Supremo y el Supremo resolvió, y este es el caso que decide que la universidad es un sistema. Ah, ok. En otras palabras, te clavaron y validaron la... Exactamente. Entonces la universidad apela al Supremo y el Supremo resuelve que sí, que me pueden aplicar la suspensión en Río Piedra porque la universidad es un sistema. Aunque los hechos ocurrieron en Humacao. Entonces yo estoy 2 años suspendido fuera de la universidad. Ahí la FUPI necesitaba enviar un delegado a Cuba a varios eventos que estaban ocurriendo en ese momento en Cuba, el Festival Mundial de la Juventud y los Estudiantes, y luego fui delegado de la FUPI en el Secretariado Permanente de la OCLAE, la Organización Continental Latinoamericana de Estudiantes. Cuando se vence mi suspensión, que era los 2 años, pues yo termino mis funciones en la OCLAE y regreso a Puerto Rico en el 79 y me matriculo nuevamente. Claro, qué impresionante escuchar todos esos términos, porque uno dice, mano, una organización estudiantil aquí autóctona con esos lazos y esa organización tan estructurada, valga la redundancia. Y uno dice, mano, qué cool, qué bueno, ¿verdad? Que esas cosas, no es que no existan ahora, pero ciertamente ya eso quizás llegamos ya mismo, ¿no? No son las mismas condiciones, no es el mismo contexto y particularmente la FUPI no es lo mismo. Situaciones distintas. Entonces en el 79 entro nuevamente a la universidad, obviamente empiezo a militar en la FUPI y en el 80 sustituyo al presidente de entonces, que ya terminaba su estudio de bachillerato, iba a continuar sus estudios graduados, etcétera, ¿no? Y entonces entro a presidir la FUPI en el 1980 y en el 81, en el segundo semestre del año 80-81, la administración universitaria anuncia que va a aumentar el costo en la matrícula. Y ahí es que empezamos las organizaciones estudiantiles. El cuento de nunca acabar. Exacto. Las organizaciones estudiantiles empezamos a reunirnos para convocar el rechazo a ese aumento en el costo de la matrícula. ¿Y no recuerdas cuál era el costo en aquel entonces? Creo que lo aumentaban de 5 a 15 dólares en bachillerato. ¿Cuánto estamos ahora? No, yo la cifra ahora es 100 y pico de dólares. Y a nivel de estudios graduados, bueno, pero de 5 a 15 es mega sustancial. Sí, porque la duplicando el costo. Era más que duplicarlo. Sí. Igual a nivel de los estudios graduados. Así que empezamos a organizar la oposición al aumento en el costo de la matrícula. Lo que pasa es que lo anuncian en el segundo semestre de ese año académico, del 80 al 81, de modo que nos coge el verano a nosotros, al movimiento estudiantil, sin la posibilidad de haber podido organizar las distintas manifestaciones en contra del aumento en el costo de la matrícula. Y cuando se reinicia el año académico en agosto, ya el aumento estaba impuesto. Así que organizamos una serie de campañas boicoteando el pago de la matrícula, que la gente cogiera prórroga, que no pagara la totalidad de la matrícula, etcétera. Y entonces se convocaron las distintas asambleas de estudiantes que aprobaron el voto de huelga. El voto de huelga. Que duró varios esa meses. huelga empieza a finales de agosto y terminó en enero. Del siguiente 5 meses un más semestre o menos. completo aquí estuvo en huelga y termina en enero del año 1982. Y aquí lo hemos... Y termina con el aumento de la... El aumento se mantuvo, pero esa huelga logró varias cosas, que es importante siempre destacarla, porque a veces hay la percepción de que claro, estos procesos no producen logros que no sean logros que uno los pueda medir más a mediano y largo plazo, que siempre ocurren. Pero esa huelga logró que no se aumentara más el costo de la matrícula durante esa década. El plan de la universidad, de la administración universitaria, era aumentar en 3 ocasiones más. Eran aumentos en el 81 y luego iba a haber otros aumentos durante la década del 80. No hubo más aumentos durante la década del 80. También se logró la beca legislativa para los estudiantes graduados. Así que los que todavía están cogiendo la beca legislativa es gracias a esa huelga de 1981. Pero denla bien. Y además produjo, y esto lo produce en todos los procesos huelgarios universitarios, una generación de jóvenes que luego de esa experiencia se convirtieron en defensores de derechos del ambiente, en derechos humanos, derechos de todo tipo, de causas importantísimas en el país. Y podemos añadir también que todos estos movimientos y las huelgas logran también ser fuentes de inspiración históricas para futuros estudiantes que pasamos por los mismos problemas y podemos mirar hacia atrás y ver qué estrategias utilizaron, cuáles eran las problemáticas y ver que sí se pueden lograr cosas. Sí, nosotros aquí hemos dicho varias veces que la huelga del 81 ciertamente suena como uno de los eventos más
más allá de ser exitoso, pero yo creo que exitoso, ¿verdad? Huelgarios que haya pasado por la UPI y la universidad y de mayor impacto, que se recogen varios libros que han hecho muy buenos, Las Vallas Rotas y varios otros, por ahí están Huelga y Sociedad, donde, ¿verdad? Incluso las imágenes cuando uno piensa en el Mister con Macana, ¿verdad? De la canción y demás, yo creo que evoca ese tipo de imágenes que pasaron antes y durante ese evento. Y me consta que para allá para el 2010-2011 sonaba mucho, incluso muchas de las personas como tú, ¿verdad? Que pasaron por esos procesos, siempre pasaron por la universidad y a veces nos hablaban de estas mismas cosas que sucedieron. O sea que Denis, nuestro jefe, Denis Márquez, lo ha dicho también. Denis Márquez, yo lo conocí en ese proceso. Tú estabas por allá, ¿verdad? Sí, a la misma vez. Antes que se nos olvida, te envía saludos de igual. Fuerte abrazo. Sí, así mismo es. Sí. Lo que pasa también con la huelga del 81 es que fue la primera huelga que se transmitió en vivo. Hasta ese momento... Por Facebook, ¿verdad? No. Por Instagram. Nada de eso. Era por los remotos. Los remotos que tenían las estaciones de televisión. Porque hasta ese momento la huelga de la universidad, como otros sucesos y eventos que ocurrían en el país, uno se enteraba en el noticiero de por la noche. Cuando llegaban a las estaciones de televisión, los camarógrafos revelaban el pietaje, revelaban la foto. O sea, uno se enteraba de esos eventos ¿y tú crees que o por la noche o al otro día. ¿Que eso fue conveniente para la huelga o no? Fue muy conveniente porque en la huelga del 81, como en otros procesos huelgarios que han ocurrido en la universidad, los reclamos en general han sido reclamos justos. Sí. Y no es lo mismo que la gente vea que uno está explicando y está hablando y está pidiendo el apoyo en una cita periodística o en una conferencia de prensa donde te pudieron cubrir los medios, que en vivo, donde están en ese momento desarrollándose los eventos. Y eso conmocionó al país. Esa huelga vio a la policía haciendo todos los desmanes, los excesos horribles de violencia que se desataron en el recinto de Río Piedra en el evento del 25 de noviembre, que fue una asamblea de estudiantes que nosotros convocamos. Esa fue la que se celebró fuera porque no lo dejaron adentro. Porque nosotros teníamos un interdicto, ya habíamos estado presos, el liderato estudiantil, y nos sacan de la cárcel, nos sacan, ¿no? Igual logramos que nos excarcelaran, y entonces para no violar el interdicto colocamos un camión plataforma en la acera, exactamente en el borde, entre el borde de la verja del recinto, y entonces la masa estudiantil estaba adentro. Y nosotros estamos hablando desde la plataforma, no estábamos violando el reglamento, ni estamos violando el interdicto, no estamos violando nada. En todo caso, y en última instancia, y si acaso, era un boleto de tránsito que había que darle al camión plataforma que estaba encima de la acera. Esa era la única violación, una violación de tránsito. Pero como ese no fue la forma en que el gobierno de Carlos Romero Barceló y la administración universitaria miraron ese proceso, había un intento obviamente claro y abierto de destruir el movimiento estudiantil y ese reclamo que se estaba haciendo, pues lanzaron la policía y la fuerza de choque contra una asamblea de estudiantes convocada por un organismo legalmente establecido, que es el Consejo General de Estudiantes, y sin que se estuviera violentando ninguna ley, ningún reglamento. Ese evento duró horas. Empezó con el ataque de la fuerza de choque y la policía hacia la asamblea de estudiantes y luego por todo Río Piedra, porque ellos se desbocaron. La fuerza de choque se desbocó por todo Río Piedra y agredió a todo el mundo, a estudiantes, a peatones que no tenían nada que ver con la huelga. Hay imágenes famosas de un miembro de la fuerza de choque agrediendo a una señora que tenía un bebé en sus brazos y que estaba en una cafetería en Río Piedra. De hecho, recuerdo que era el pasillo que da entre la Ponce de León y la calle que da acceso a Santa Rita. Y eso la gente lo vio, el país lo vio en vivo. Por eso se estuvo transmitiendo en vivo. Y eso generó un gran rechazo de nuestro pueblo. Una de las cosas más nobles de nuestra gente es que no tolere el abuso. Nosotros nos hemos forjado, los puertorriqueños y puertorriqueñas, en un gran sentido de justicia de que si hay un abuso, el abuso hay que rechazarlo. Y la gente vio ese abuso. Y el rechazo al gobierno de Carlos Romero Barceló y a la policía y a la administración universitaria fue abierto. Tan es así que perdió las elecciones en el próximo periodo. Tato, ¿cuáles tú dirías han sido quizás o fueron los mayores logros de la FUPI en general? Mirando ahora, en retrospectiva. Pues mira, además de haber
logrado sacar al movimiento estudiantil o refundar el movimiento estudiantil. Realmente la FUPI refundó el movimiento estudiantil a finales de los 50 y durante la década del 60. Logró varias cosas importantes. En primer lugar, democratizó la universidad. Eso es algo que no se ha escrito mucho sobre eso, pero gracias a la FUPI hay consejos de estudiantes. Gracias a la FUPI se enmendaron reglamentos de la Universidad de Puerto Rico que eran inconstitucionales. Además, la FUPI llevó casos legales donde a través de sus abogados logró que se ilegalizaran cláusulas importantes de los reglamentos de la universidad que eran abiertamente inconstitucionales y atentaban contra la libertad de expresión, etcétera. Por mucho tiempo estuvieron eliminadas las suspensiones sumarias. Después vino una decisión del Supremo, que no recuerdo bien, donde lograron la universidad que la suspensión sumaria pudiera mantenerse. Mientras te daban... Exacto. Sí. Así que se logró también aumentar la participación del estudiantado en las estructuras organizativas y rectoras de la universidad, en el Senado académico, en la Junta Universitaria, en las distintas modalidades que ha tenido los cuerpos directivos de la universidad. Ha habido representación y ha sido resultado de ese esfuerzo. Así que uno de los logros importantísimos de este proceso, y hay que reconocer que ahí también participaron otras organizaciones, no solo la FUPI, pero la FUPI durante ese proceso fue la organización que estableció una orientación en esa dirección. Así que democratizar la universidad ha sido uno de los logros importantes, y lograr que hayan además organismos representativos del estudiantado. Lo otro importante, la prensa estudiantil. La FUPI tenía una intensa actividad de prensa estudiantil constante. La FUPI llegó a tener un periódico, se llamó Poder Estudiantil, que fue primero su boletín. Era un boletín. Nosotros repartíamos todas las semanas el boletín. Y eso era como una gotita en una piedra. O sea, todos los lunes la FUPI iniciaba repartiendo un boletín en la universidad. Había que imprimir. Imagínate si hubieran podido hacerlo digital. En la época del mimeógrafo y de los ditos. Que era la organización universitaria en esa época tenían unos compañeros y compañeras que se dedicaban únicamente a eso. Porque tomaba a veces 2 días imprimir 3.000, 5.000 boletines. Para que pudiera haber suficientes y distribuirlo en la universidad. Luego fundamos el periódico Poder Estudiantil, y el periódico llegó a ser semanal. Era un periódico de 16 páginas, se imprimía en una rotativa, y toda la semana nosotros repartíamos Poder Estudiantil. Y en cada capítulo había también sus variantes. Cada capítulo tenía su boletín adicional al periódico. De modo que lo que tiene que ver con prensa estudiantil, ahí la FUPI hizo una gran aportación, porque hasta donde tengo entendido es la única organización universitaria que ha tenido un periódico semanal. Y eso refleja un nivel de organización y obviamente de apoyo y respaldo de los universitarios. La otra aportación importantísima que hizo la FUPI fue combinar la lucha política nacional con la lucha universitaria reivindicativa. La democratización de la universidad, el cogobierno universitario fue una consigna que la FUPI lanzó a principios de los 70, y es una consigna estrictamente universitaria. La otra aportación importante tiene que ver con el trabajo internacional. La FUPI fue miembro del Secretariado Permanente de la Unión Internacional de Estudiantes, que agrupaba a todas las uniones y organizaciones estudiantiles del mundo, a todas. Y la FUPI era miembro del secretariado. Y también fue miembro del Secretariado Permanente de la OCLAE, donde yo tuve una incumbencia ahí relativamente corta, de 1 año. Y de hecho la FUPI, en cuanto al trabajo internacional, no solo ha hecho una aportación de establecer relaciones y vínculos con distintas organizaciones a nivel mundial, y es importante señalar que a nivel universitario uno se encuentra con muchísima gente que luego son primeros ministros o ministros de Relaciones Exteriores de otros países. Así que, y donde sí pueden ganar sí, electoralmente. Privilegio tienen. O que después son líderes importantísimos de organizaciones políticas en otros pueblos hermanos.
Y además entonces la FUPI y siempre fue muy solidaria con otras luchas. Y el ejemplo más grande y el que más destacamos naturalmente de solidaridad fue el de José Rafael Fefel Barona. Fue nuestro delegado que sale de uno de los CLAE, el Congreso Latinoamericano de Estudiantes, que es el que más adelante del cual surge el CLAE. El CLAE se celebra en La Habana y una de las decisiones que se toma en ese CLAE, que fue en el 1966, fue enviar una delegación representativa del estudiantado latinoamericano a Vietnam para expresar la solidaridad del estudiantado latinoamericano con el pueblo vietnamita, y uno de los que fue escogido para ir a esa delegación fue nuestro José Rafael Fefel Barona, que era el delegado de la FUPI. Y como conocemos, en un bombardeo que realizó la aviación norteamericana en el momento en que ellos estaban visitando unas partes de Vietnam del Norte, el grupo, la caravana en que iba, fue bombardeada por un avión, y Fefel cayó herido y luego muere al año siguiente. Y fueron heridos otros de los miembros había un compañero de República Dominicana que fue herido en un brazo, ese afortunadamente sobrevivió. El presidente de la Unión de Estudiantes de Vietnam murió en ese ataque, que iba acompañando también a Fefel y al delegado de República Dominicana. Y hoy Fefel es el símbolo de la OCLAE. La OCLAE tiene a José Rafael Fefel Barona como su ejemplo, su estudiante mártir del estudiantado latinoamericano. Así que la FUPI en ese sentido pues ha aportado en todas esas dimensiones. Y muchas de las cosas que hoy vemos, leemos y de las cosas que ocurren siguen estando influenciadas por ese trabajo que hizo la FUPI. Y entonces, Tato, te quería preguntar una cosa. Muchas veces organizaciones aquí y en otros lugares, organizaciones en movimientos políticos fuera de las universidades tienen sus brazos estudiantiles. Y actualmente, por ejemplo, está la JPIP, inclusive, ¿verdad? Los jostosianos también tienen una juventud. No sé si UJS, MST, hay mucho. En la FUPI, en sus inicios, sé que había algunas de las personas que mencionaste, tengo entendido, eran nacionalistas. Con lo que estás diciendo, ¿verdad? En los 60 está toda esta efervescencia, el movimiento cubano y demás. Yo sé que tú, al igual que otras personas que pasaron por la FUPI, militaron activamente posteriormente en el Partido Socialista Puertorriqueño. ¿Es correcto decir que la FUPI llegó a ser un brazo estudiantil del PSP o no te parece que eso es correcto? Sí, pudiéramos decir eso porque en la práctica el Partido Socialista Puertorriqueño y anteriormente el Movimiento por Independencia, el MPI, reconocieron en la FUPI la organización universitaria a la que había que respaldar. No olvidemos que la FUPI se funda en el 56 y en el 59 se funda el Movimiento por Independencia. Y algunos de los miembros de la FUPI pasa a ser de los fundadores del Movimiento por Independencia. De modo que hubo un vínculo muy estrecho entre la FUPI y el MPI y luego entre la FUPI y el PSP. Y apoyo también económico en términos financieros. Apoyo mutuo, sí. El poder estudiantil se imprimía en la imprenta de Claridad. Okay. Había que pagarlo, ¿no? Sí. Pero había unas consideraciones porque importantísimas que se le hacían a la FUPI. Y te pregunto porque es que también llevar a cabo todo este tipo de cosas que cuesta. O sea, toda esta estructura y mantener esta organización tan bien hecha. Un costo y por eso. Pero siempre la FUPI mantuvo una finanza fuerte. La FUPI... ¿Cómo lo hacían? Pues hacíamos muchas actividades. La FUPI hacía rifas, hacía conciertos. ¿Llegaron a traer a Silvio Rodríguez? Se trajo a Silvio y a Pablo Milanés. Se hacían diversas actividades para recoger fondos y estaban las aportaciones económicas de los estudiantes. Habían cotizantes que le daban apoyo económico a la FUPI, que eran profesores, trabajadores que le daban apoyo económico a la FUPI. Incluso personas que no eran universitarios, o sea, que no desempeñaban ni trabajaban. Ahora escuchan, aquí eso lo financiaba el gobierno cubano. Eso fue Chávez, Chico Chávez no estaba. Chávez No, la FUPI generó su propio recurso, su propia finanza. Y como toda organización patriótica, siempre las finanzas son insuficientes. No era el fuerte. Son insuficientes para poder mantener y manejar lo que era la demanda de actividades y todas las cosas que había que hacer. Y ahorita hablamos un poco de la persecución política que ha habido en Puerto Rico, sobre todo en aquel entonces 50, 60, 70,
80 incluso, todavía. Pero me gustaría, no sé, saber más detalles sobre la FUPI. Probablemente ha sido una de las organizaciones independentistas más perseguidas en el país. No sé si tuviste alguna experiencia además de carpetas, que me imagino que tuvieron todos, no sé qué experiencias viviste de persecución política. Bueno, la FUPI, luego que se han hecho públicos muchos de los documentos del FBI por la ley esta FOIA, aparece como una de los principales blancos del FBI para infiltrar, para desestabilizar, para crear campañas en contra de la FUPI. Y ha salido información incluso de que el FBI tenía contratado, y la CIA, a columnistas en los periódicos para que publicaran y escribieran rumores infundados sobre la FUPI, sobre el PIB, sobre el MPI antes y el PSP después. ¿Qué es lo que hacen ahora los llamados fotutos en Twitter? Sí, los fotutos. En las redes sociales. Entonces, sí, había una persecución contra los miembros y los militantes de la FUPI por las agencias federales, por la policía de Puerto Rico. Y uno siempre también tenía experiencias particulares. Cuando uno salía fuera del país, regresaba, había un interrogatorio aparte en el caso de algunos de nosotros cuando llegábamos al aeropuerto. Sí, es el detector de cara. Así es. Así que sí, hubo mucha represión contra el liderato de la FUPI y en general contra el movimiento estudiantil, unas muy abiertas y otras muy solapadas. Y siempre fue un blanco. En el caso de la FUPI aparece en todos esos documentos que la FUPI era un blanco importante de parte de las agencias represivas de Estados Unidos y de Puerto Rico. Y bueno, ahora mismo, ¿verdad? Yo creo que la FUPI no está en su mejor momento, no se puede comparar con el poder, la fuerza que tenía antes. ¿Crees que se debe en gran parte a esta persecución política intensa o a qué crees que se debe esto? Puede ser una combinación. Yo creo que en estos momentos no existe. O sea, no existe. Sí, claro, hay que honrar la verdad. O sea, sí. Yo creo que la FUPI termina su presencia en la universidad por allá para el 2004, 2005. Sí. Eso te quería preguntar. Sí, básicamente. Y Tato, antes de irnos y quizás hacerte una que otra pregunta sobre otro tema, mucha gente conoce la FUPI, todo el mundo ha escuchado la FUPI, pero ¿usted sabe lo que es la FEPI? Había algo en Puerto Rico que se llamaba la FEPI. ¿Puedes explicarnos un poco qué era la FEPI? Pues la FEPI era la Federación Estudiantil por Independencia y se organizaba en las escuelas secundarias. O sea, en high school. Exactamente. En castellano, como dice el Castilla la Vieja. Eso hay que revivirlo. De hecho, José Rafael Fefe Alvarona fue organizador de la FEPI. Y uno de los aportes que hizo la FUPI fue organizar la FEPI. O sea, la FUPI tenía claramente en su visión política que era más fácil lograr fortalecer la FUPI en la universidad creando una organización. O sea que la FUPI creó la FEPI. No la creó, pero ayudó a su desarrollo y su fortalecimiento. Yo fui miembro de la FEPI. Y entré a la FEPI en la escuela que le dicen la CODA, que es la José M. Lázaro en Country Club. Y allí organizamos el capítulo de la FEPI. Y se llegó a tener una FEPI a nivel nacional, donde habían decenas de capítulos de la FEPI en todo el territorio del país. No en todas las escuelas, pero en muchísimas escuelas superiores habían capítulos de la FEPI. Tan es así que recuerdo, como ahora, cuando en el 1972 hay un cambio de administración colonial, que gana Rafael Hernández Colón, Luis Ferré había sido el gobernador hasta el 1972, y en el 73 entra Rafael Hernández Colón y nombró a Celeste Benítez Resach secretaria de Instrucción Pública, que era como se llamaba antes el puesto. Y una de las cosas que hizo Celeste fue reunirse con la Dirección Nacional de la FEPI. Así que nos reconoció como organización la presencia y la importancia de tener un vínculo para atender nuestros reclamos. Y la FEPI también era una organización que luchaba por reivindicaciones de los estudiantes para mejorar la educación, mejorar la planta física, para puertorriqueñizar la educación, que era parte de nuestras consignas. Y también para el trabajo político en las escuelas secundarias de educar sobre la independencia, la descolonización del país, etcétera. Así que fue una organización muy importante y duró muchos años. La FEPI tuvo 2 declaraciones generales, hizo 2 asambleas o 2 congresos nacionales
y ambas declaraciones generales son documentos extraordinarios. Yo tengo uno de ellos todavía. Pues hay que compartirlo. Sí, si hay forma de escanearlo. Hay una compañera que lo está escaneando. Pues sí, digo, si no hay problema. No, ninguno. Hacerlo, Así que la FEPI fue muy importante y luego y la FEPI recibió también el apoyo del MPI y del PSP, el Partido Socialista Puertorriqueño. Muy fuerte, un apoyo bien fuerte que se le dio de parte de ambas organizaciones. Pues ya, ¿verdad? Ya llevamos un ratito antes de quizás hacerte otras preguntas, ¿verdad? Más allá de la FUPI. Yo creo que la razón por la que hacemos este programa es porque, como hemos visto, esa organización tiene un sitial especial en la historia política independentista y en general de este país. Y el hecho de que a uno en el... la lucha estudiantil, independentista estudiantil. Y el hecho de que a uno en 2004, 2000, 2010, 2015 le digan fupista de manera un poco despectiva de quien no lo conoce, pero es ejemplo, ¿verdad? Del gran éxito huella, sí, y del impacto y de la huella que tuvo. ¿Verdad? Todavía hay capítulos de la FUPI. Yo sé que en Mayagüez era un poco más fuerte que para mis años que en la YUPI. Ya en mis años, por lo menos, pues la UJS y otras organizaciones políticas ciertamente ejercían estaban mejor organizados. Pero hay un libro que detalla la historia de la FUPI que creo que se publicó, salió más o menos, o por lo menos lo recoge, salió para allá cuando cumplió 50 años, para el 2006, yo estaba en la universidad. Así que nada, por eso hacemos este programa y ¿verdad? Le damos ese cariñito a una organización que ciertamente, por lo menos en mi caso particular, pues tuvo un impacto. Sí, creó como una marca. Su presencia fue tan fuerte que se convirtió en un nombre que todavía está vigente. Además que verdad que hay que agradecerles las luchas que dieron y que gracias a organizaciones como la FUPI todavía nos queda universidad. Además, el nombre está cool. Porque cool. Porque el FUPI primero es independencia, no es de otras cosas que son lo dice independencia. Está clarito. Además, YUPI, FUPI, como que hay un jueguito ahí, está lo más chévere. Así. Y ojalá sea una pausa y en un futuro, esperemos que no muy lejano, puedan activarse otra vez todas estas organizaciones y lograr, ¿verdad?, tener el apoyo que tuvieron en aquel entonces. Sí, y que no se nos enchisme nadie, porque a lo mejor hay gente que está militando en algún capítulo de la FUPI en algún si existe, al revés. Es extraordinario. Sí. Lo importante, más allá de esta o cualquier organización, ¿verdad? Ahora hablando de otras cosas, lo importante es que el movimiento estudiantil se organice y atienda a los asuntos apremiantes que aquejan a Puerto Rico, que el estatus obviamente sigue siendo uno. Así como otras cosas, ¿verdad?, con las que tenemos que bregar y de las que queremos preguntarle ahora a Tato. La planificación. Bueno, Tato es un planificador, además de otras muchas cosas que en la biografía se nos hizo difícil elegir. Es una biografía bastante extensa, ¿verdad? Has hecho muchas cosas, pero has sido planificador y trabajaste ¿cuándo fue? En el municipio de San Juan. Sí, del 2013 al 2016. No, perdóname, del 2013 al 2015. Al 2015. Anteriormente estuve trabajando en la compañía de turismo un año, del 2005 al 2006. Bueno, también en el área de planificación. Y aquí yo no sé nada de planificación. Exacto, para empezar, ¿qué es un planificador? Suena bastante, pero... Sí. Bueno, es un profesional que estudia planificación. No estoy contestando la pregunta, naturalmente. Sí. Pero es la respuesta rápida. Existe en Puerto Rico, en la Universidad de Puerto Rico, una escuela graduada de planificación, que son estudios graduados. Se estableció una maestría en planificación y es un profesional que está preparado con unas herramientas teóricas y académicas para poder ejecutar y desarrollar los procesos de planificación, ya sea a nivel general como a nivel particular. Me refiero a nivel de política pública, de una agencia, de un gobierno, o a nivel de entidades, ya a una escala menor. Y busca que ese proceso de planificación, que está establecido con una serie de criterios y niveles de mecanismos, se pueda llevar a cabo de forma adecuada y correcta. De hecho, estamos licenciados. O sea, el planificador para ejercer tiene que estar licenciado. Y hay que tener la licencia para poder firmar un plan.
Y en términos, Puerto Rico, evidentemente, bueno, me dirás tú, estoy tirando piedras, pero pienso yo que tiene un problema de planificación urbana brutal, más allá de que, y me dice si estoy picando fuera el hoyo, ¿verdad? De nuestra dependencia siempre en el carro y en otro tipo. Entonces, parecemos tener muy pocos espacios públicos, ¿verdad? Peatonales, en el sentido de como de comunidad. ¿Qué nos puedes decirle eso? ¿Qué ejemplos hay de lugares en Puerto Rico, tipo Viejo San Juan, o lugares donde uno pensaría, de gente que no sabe como yo, que hay alguna especie de planificación mejor diseñada para vivir en comunidad? Sí, bueno, déjame antes de atender tu comentario, que existen varios enfoques de planificación o varios estilos y temas que atiende la planificación. Está la planificación urbana, está la planificación ambiental, la planificación económica. ¿Y cuál es tu ambiental? Tu área ambiental? Mi concentración en planificación ambiental. Y la planificación urbana, que es lo que tú me estás preguntando, en Puerto Rico ha tenido expresiones muy positivas, pero muy pocas, lamentablemente. Tenemos buenos ejemplos de planificación urbana, que fue lo que un poco ocurrió durante la colonización española. Los españoles traían toda una serie de visión sobre la planificación urbana, que la traían a su vez de Italia, de los romanos. Y la planificación urbana en Puerto Rico, que en general se estableció en Puerto Rico por el régimen español, fue una buena planificación. Estos centros urbanos, donde hay una plaza, donde alrededor de esa plaza se establecen las principales instituciones públicas, pero además se da la actividad comercial mezclada con la actividad residencial. Esa mezcla de uso es una mezcla correcta. No quiere decir que todas las mezclas de uso sean claro, la iglesia a lo mejor la podemos sacar porque siempre era la alcaldía, la iglesia. Estaba la alcaldía, la iglesia, esos eran los pilares. Sí, la iglesia era importante, porque acuérdate que son los españoles que la iglesia católica era venía en el paquete, venía en el paquete, ¿verdad? Pero está la plaza como centro. Entonces hay unos elementos importantes de la planificación urbana que vienen con los españoles, que es el establecer unos elementos físicos que le dan referencia al ciudadano. Cuando usted está en una ciudad y puede reconocer que hay una referencia alrededor de la cual usted se orienta en la ciudad, pues eso es bueno, eso es positivo. Y el centro es eso, en el caso de las plazas públicas. Sí, yo creo que también es más allá de la planificación en cuanto a los centros así urbanos, ¿verdad? Los cascos, es el uso que se le ha dado, que hay un problema, porque quizás hay unos espacios, por ejemplo, yo soy de Bayamón, y el pueblo de Bayamón tiene muy mala fama, Bayamón en general, pero yo he estado en el pueblo y a veces digo, hay espacios aquí que son bonitos, edificios bonitos, el problema es que está completamente vacío y muerto. Sí, los centros urbanos tradicionales siguieron unas reglas, en general siguieron unas reglas, y uno ve más o menos una uniformidad en los centros urbanos en Puerto Rico. Pero eso obviamente se rompió cuando se empezó a expandir con la construcción de urbanizaciones y toda esa periferia, todos los suburbios como fueron construidos en Puerto Rico, fueron construidos por retazos y sin conexión con el centro urbano tradicional. ¿Qué es lo que no se debe hacer? Y es lo que las buenas y ciudades que se admiran han hecho. Por ejemplo, la expansión de Barcelona siguió básicamente el patrón urbano original. Y usted puede ir desde el centro de Barcelona hasta la costa, caminando. Es impresionante. Entonces, el patrón y toda la cuadrícula urbana se mantuvo y siguió sin romper mucho, añadiendo obviamente elementos nuevos que también le dan fortaleza a la ciudad. Sí, el Viejo San Juan es un ejemplo de planificación. Es un gran ejemplo de planificación porque tiene todo. Tiene área residencial, tiene área comercial, tiene las plazas públicas, los servicios públicos, los servicios privados. Todo está en una mezcla de uso bastante armonizada. Los problemas han surgido cuando eso se rompe. Y han surgido incluso en el Viejo San Juan, cuando también se trata de meter usos que no son compatibles con lo que es el diseño original. Entonces, eso está pasando también en el resto del país. Y lo vemos
por ejemplo, y se crean unos grandes conflictos, conflictos sociales incluso. Las urbanizaciones fueron diseñadas para el uso del automóvil en Puerto Rico. No fueron diseñadas para el uso del transporte público. Ni siquiera fueron diseñadas para el peatón. Entonces, como ese diseño no es funcional porque no atiende ni resuelve las necesidades del ciudadano, se empiezan a cambiar forzadamente los usos en la urbanización. Entonces, cuando se crea un corredor comercial en una urbanización, se crea un gran problema. Y lo triste es que esto no ha sido accidental, que siempre han tenido unos intereses económicos. Claro, el interés económico, la actividad económica, si no se controla, por eso es importante que las instituciones públicas sean fuertes. La Junta de Planificación tiene que ser fuerte. Las agencias que dan permiso tienen que ser agencias fuertes, que puedan imponer el interés público por encima de la presión que pueda generar sectores particulares. Pero eso no es lo que hemos visto. Entonces uno ve en urbanizaciones que meten usos comerciales en un lugar donde no se puede porque no está diseñada. Se piden las variaciones para que cambien cualquier servidumbre y distintas cosas. Entonces se conceden excepciones. Eso sí, es un proceso bien interesante que se repite continuamente. Viene alguien y solicita establecer un restaurante en una casa de una urbanización. Y obviamente esa casa no se hizo para hacer restaurante, ni tiene la infraestructura para atender la demanda de uso que va a generar ese restaurante. Cuando la agencia de permiso da el permiso, entonces se van por variación o se va por una excepción. Está creando un problema si no logró previamente que el proponente resolviera los problemas que iba a crear. Y lo que ocurre es que eso no se hace. Y entonces se le da el permiso, y cuando se le da el permiso, resulta que entonces llega la demanda de los usuarios, de la clientela, ¿y dónde van a estacionarse? Tapando la entrada de otros residentes, o encima de la acera, o creando una gran congestión en un lugar que no tenía la infraestructura para que se estableciera ese uso. Eso crea unos problemas serios y los vemos de forma clarísima en muchísimas áreas en el área metropolitana, Avenida Domenech, para mencionar algunas. Bueno, no, pero antes de ahí, te preguntamos sobre la planificación urbana, pero ya que tu concentración es planificación ambiental, pues dinos un poco qué está pasando con la planificación ambiental aquí en Puerto Rico. Pues también está en precario, porque no se establecen, o mejor dicho, no se implantan adecuadamente, incluso las reglamentaciones que tenemos en estos momentos, muchas de las cuales hay que enmendar y fortalecerlas más, pero aún esas que son en muchas ocasiones, en muchos ángulos débiles, tampoco se implantan. Entonces, ¿qué estamos teniendo? ¿Qué estamos viendo? Pues se permiten usos en áreas que son de una gran porque son áreas de captación de agua para acuíferos o áreas de captación de agua para los principales cuerpos de agua que nos permiten y nos garantizan que tengamos el líquido vital, que es el agua. Que cuando hay una sequía podamos disponer de ese líquido. Bueno, pues en la medida en que permitimos que se hagan ese tipo de intervenciones en las áreas donde no debiera ocurrir, pues estamos afectando no solo el recurso natural y comprometiendo ese recurso natural, sino que también estamos comprometiendo la seguridad de la ciudadanía. Cuando construimos en la zona marítimo terrestre abiertamente, lo cual es totalmente ilegal, horrible, la costa totalmente ilegal, pues estamos permitiendo no solo que se usurpe un bien de dominio público que nos pertenece a todos y no le puede pertenecer a nadie, ni siquiera al Estado. El Estado lo administra. Pero un bien de dominio público es un bien que nos pertenece a todos. Cuando se permite que alguien construya en la zona marítimo terrestre, estamos aceptando un robo a toda la sociedad. Cuando construimos en áreas que pueden afectar los niveles de inundación de una planicie, y eso ocurre con frecuencia, ha ocurrido, lo vimos luego del paso de los huracanes Irma y María, cómo los cuerpos de agua ocuparon, los ríos ocuparon los espacios de inundación que van a ocupar por su propia naturaleza. Pues vemos que entonces que se afectan miles de personas, miles de familias, miles de unidades de vivienda porque se permitió la construcción. En ocasiones en el lugar donde el río inunda, pero en ocasiones en otros lugares donde esa intervención afecta el patrón de escorrentía. Y el patrón de escorrentía se altera e inunda áreas que antes no se inundaban. De hecho, escuchamos con mucha frecuencia cuando hay inundaciones urbanas, las entrevistas de los medios, de las personas diciendo, es que esto nunca se había inundado porque se inundó ahora.
se inundó ahora porque probablemente en la parte alta de la cuenca se construyeron, se eliminó cubierta vegetal, se alteraron los patrones de carretilla y entonces se inundan otras áreas que antes no se inundaban. Y algo mezclando la planificación urbana y todos estos problemas ambientales que tú estás trayendo, y un poco para problematizarlo aún más, hay dos tipos. Tú acabas de hablar de esa usurpación y, por ejemplo, a mí me viene a la mente lugares como La Palguera y otros lugares incluso más privilegiados donde se construye cerca de la costa estas unidades de vivienda, bueno, hermosas, brutales, ¿verdad? Que básicamente están usurpando bienes de dominio público y crea otros problemas ambientales y después viene un huracán y les pasa por roto. Y están en el mar ahora todo. Pero también hay otro problema muy real de cómo nosotros urbanizamos o cómo nosotros bregamos con esa situación de, por ejemplo, lugares que fueron ocupados por personas de escasos recursos, gente pobre que por cuestiones obvias, vamos a suponer que llegó Luz María, te quitó tu casa o tu casa está ahora o tú estás, pues, ¿verdad? Te quedaste con lo que tienes o con lo que puedes y la construyes donde puedes, que uno lo entiende, pero la verdad es que viéndolo en el macro, a lo mejor donde hay ciertas comunidades, no sea el lugar más óptimo ambientalmente o, ¿verdad? O socialmente conforme a lo que estamos hablando. ¿Cómo bregamos con ese problema, man? No sé, ¿verdad? Pues mira, precisamente los procesos de planificación son para eso, son para atender situaciones así complejas, donde tenemos una comunidad que se estableció por razones de desigualdad económica, porque fueron marginados, porque incluso el Estado incentivó que se fueran de donde vivían y se establecieran donde podían establecerse. Muchas de las barriadas en Puerto Rico que hoy están en áreas que se inundan, algunas fueron removidas anteriormente, pero muchas fue resultado de esa emigración del campo a la ciudad que fueron producto de políticas económicas dirigidas a eso. Entonces, esa situación hay que manejarla con un proceso de planificación, que es un proceso de planificación a mediano y largo plazo, donde hay que ver cómo los lazos comunitarios no se rompen. Nosotros podemos mover comunidades, lo que no debemos es desmembrar comunidades. Yo porque entonces está el gentrification y es otro problema. Y no puede ser para entonces meter... Sí, porque no vamos a hacer, claro, vamos a sacar el G8, vamos a hacer lo que sea, o darle títulos de propiedad, comprarle eso, entonces expandimos la milla de oro. Claro, no podemos sacar una comunidad de un área inundable para que se metan entonces sectores pudientes a construir residencias de alto costo. Eso no puede ser. Y eso sería horrible. Y esto es una jodienda, esta interacción entre la cuestión económica, porque por ejemplo la Loíza es un ejemplo y uno tampoco va a ser hipócrita, hay muchos lugares ahí que uno considera chévere y demás, pero ciertamente debe ser uno de los ejemplos claros de una especie de gentrification reciente, ¿verdad? Donde había unas comunidades y era un sector que a la gente no le gustaba mucho, que a lo mejor no tenía, o cuando digo gente me refiero a cierta escala social de nuestro país, y que de repente dicen, espérate, yo compro esto a un precio mucho más bajo del que va a tener una vez yo instale aquí este nuevo negocio bien chévere que queda al lado de Ocean Park, que queda al lado de esto. Y así vas desplazando comunidades. Y es un proceso injusto y con un gran prejuicio hacia los sectores económicos menos favorecidos. Entonces está también en la otra parte, áreas residenciales de alto costo, donde vive gente pudiente y que está en áreas inundables. Estamos hablando de Ocean Park, por ejemplo. Claro. Ocean Park, durante Irma y María, sobre todo durante el huracán María, se vio que está en un área inundable. Bueno, se sabía que estaba en un área inundable. Ocean Park depende de que funcionen unas bombas que no funcionaron. Entonces no puede ser que hayan miles de personas, miles de familias viviendo en áreas que dependen de que una máquina funcione. Esa no es una política sabia de planificación. Las áreas inundables hay que dejarlas inundables. Y por curiosidad, ¿qué hacemos ahora? O sea, ya tenemos a esta comunidad ya y no funciona el pues sistema. Tiene que haber eso es lo que plantea, tiene que haber unos procesos de planificación. Obviamente tiene que haber una gran participación de esas comunidades. Y en lugares, si hay que y ver cómo se maneja. Mira, el ejemplo y el modelo que yo creo que hay que seguir utilizando es el del G8. Y el proyecto Enlace del Caño Martín Peña. Allí ha habido un proceso donde la comunidad ha tomado la rienda del proceso. Y ellos han establecido su proceso de planificación. Y allí hay gente que se quiere ir del área inundable. Pero hay que darle la opción. Hay que darle la posibilidad de que se pueda ir a un lugar donde ellos se sientan también bien. Bueno, estamos sacándolo, estamos moviendo de lo que fue su entorno comunitario y su entorno geográfico. Pues ese es un ejemplo de cómo esa comunidad, esas 8 comunidades han manejado el asunto de inundabilidad del área donde viven. Y entonces están las medidas estructurales, que es la última opción
en muchas ocasiones debe ser la última opción porque las medidas estructurales tampoco son muy seguras, sobre todo en el caso de la canalización de los cuerpos de agua. La canalización de los ríos no es lo que se recomienda, porque a la larga, ya hay estudios sobre eso, incluso a principios del 2000 se hizo un evento por la Universidad Metropolitana donde trajeron expertos, ingenieros hidrólogos, sobre el tema de la canalización y planteaban, miren, la canalización no garantiza a largo plazo que el río o el cuerpo de agua vuelva a salirse. Además que son muy costosas y toma muchísimo tiempo construir la canalización de un río, completar ese tipo de proyectos. Pero no podemos descartarla porque en algunas comunidades la única opción sería ese tipo de medidas estructurales. Pero son procesos de planificación donde entonces uno mira los distintos escenarios, las distintas opciones que se tienen y se opta por las mejores. Y desde luego tiene que estar participando en el proceso ciudadana, los actores que se van a ver afectados o a beneficiar del proceso. Nítido, Tato. Ya usamos bastante de tu confianza, pero no sé si estás familiarizado con el programa, pero usualmente tenemos al final una sección a la que le llamamos el bono y te hacemos una que otra pregunta que no tenga necesariamente que ver con lo que estábamos discutiendo. Yo tengo dos por aquí, Adriana. Dale. La primera, no. algo medio chistoso. ¿Quieres la primera? ¿Cómo le zumba? Queremos saber cómo fue la experiencia de ser candidato a representante por el Partido Unión Soberanista. Por el ¿Cómo fue esa movimiento. experiencia? Por el movimiento. Mira, perdona. fue una experiencia riquísima. Yo nunca había sido candidato a nada a nivel de las elecciones. La disfruté muchísimo. Hice muchas amistades. De hecho, con Denis Márquez participé muchísimo. Hay muchos programas de radio porque era el candidato. Por ahí viene el chiste. El candidato, era el jefe. Ajá. Que le íbamos a decir, a lo mejor... Sí, llega a ganar Tato, a lo mejor no estuviéramos estuvo en el Capitolio, no estaríamos, no sé, a lo mejor sí uno no sabe. A lo mejor Pero hubiéramos hecho el podcast. Pero ¿qué tal esa experiencia de estar ahí haciendo campaña? No, muy enriquecedora. Una experiencia que yo la disfruté muchísimo y que aprendí muchísimo. Uno conoce mucha gente, uno está obligado a entrar en contacto con mucha gente. Yo creo que esa es de las cosas que el proceso electoral le permite a las organizaciones y a los candidatos que participan. Por ayuda muchísimo a difundir las ideas y a uno compartir lo que uno piensa y a modificar algunas de las cosas que uno piensa también, porque uno en ese debate, en el proceso uno se tiene que enredar, en el mejor sentido de la palabra, a conversar y vienen preguntas que uno nunca las ha escuchado y que de verdad te ponen a darle en bobina en cabullo y mentira, como decía un cholito. Hay que embobinar de nuevo. Nítido. Y Tato, yo sé que recientemente, te voy a tirar al medio aquí, te convertiste en abuelo por segunda ocasión. ¿Cómo se siente eso? Feliz. Es una experiencia única. El nieto me tiene loco. Es lo que te puedo decir, me tiene loco. Bueno. Y ya había disfrutado la nieta, que también me volvió loco. Bueno, ahora que yo tengo una... Y hay una abuela que está igualita. Importante. Pues, bueno, Tato, yo creo que con eso acabamos un programa bien bueno. A mí siempre me gustan. Me quedé con ganas de quizás hacer una parte y hablamos enteramente de planificación, porque es un tema que hay muchísimo de que hablar y es súper importante en Puerto Rico. Y yo creo que también, ¿verdad? Importante que tener gente que tenga la capacidad de ocupar puestos como, ¿verdad?, la Junta de Planificación o en todas nuestras instituciones públicas para que se manejen las cosas de forma responsable y no, ¿verdad?, que como dijiste antes, que vaya primero el interés público antes que el interés privado de ciertos sectores. Nítido. Muchas gracias, Tato. Pues gracias por la invitación. Muy contento de haber estado con ustedes. Muchas gracias. Nos vemos, mi gente. Eso es todo por hoy. Esperamos que les haya gustado el programa y agradecemos nuevamente a Tato por estar con nosotros. Recuerden suscribirse a Radio Independencia en su podcatcher favorito y YouTube y síganos en nuestras redes sociales para mantenerse al día sobre lo que pasa en Puerto Rico. Hasta la próxima.